Todos ustedes sean bendecidos. Nuestra oración continúa con ustedes, mi esposa y yo, su servidor, y que todos estemos orando unos por otros continuamente. En esta ocasión yo les suplico a ustedes que nos preparemos para entrar al discernimiento de la escritura, del texto, en fin. Ah, Vamos a reflexionar en la palabra de Dios, pero en esta ocasión yo les suplico a ustedes que despejen su mente y que viajen conmigo a la reflexión esta que vamos a tener. El propósito de nuestros videos que hemos puesto es la edificación espiritual de todos los que participan en ellos. El texto bíblico es nuestra fuente y la base de comunicación. El texto bíblico es un género mixto que refleja varios tipos de literatura. Tiene muchas capas que entender y discernir para poder total y completamente entenderlo y recibir todo lo que el texto, toda la riqueza del texto bíblico, porque naturalmente estamos separados de una distancia de más de 2000 años de esto y queremos entenderlo bien y no cometer ningún anacronismo. Se ha sugerido que en el momento de escribir el texto en los escritores bíblicos, cada autor estaba creando un nuevo tipo de literatura compleja, comparado a un tapiz entretejido de muchos colores y texturas. Aquellos que experimentaron por primera vez el escuchar por primera vez el impacto completo de todo el texto bíblico, habrían escuchado la narración completa que proclamaba cada uno de estos mensajes y ante ellos en grupo, en una sola ocasión lo escuchaban. Sin duda se involucraron en el drama de la historia, vieron la tensión de los conflictos, se identificaron con los personajes y sintieron suspenso por el desenlace que debería desarrollar el texto, lo que se esperaba. Fueron capaces de ver el mundo que les rodeaba de una manera nueva y de que se despertaran nuevas posibilidades en ellos. En nuestro tiempo, más de 2000 años, como hemos dicho, alejados del contexto en el que estos textos, esta escritura se compuso. Como los lectores del texto bíblico, experimentamos lagunas involuntarias que resultan de nuestra falta de conocimiento que el escritor bíblico y su audiencia del primer siglo poseían en común en su contexto general. El objetivo aquí de nuestra reflexión hoy, al considerar el enfoque de la historia social, es ubicar a los primeros grupos cristianos en su contexto histórico, la cultura de sus días, cómo impactó sus principios, sus creencias, su fe. Sin embargo, debemos notar cosas importantes en nuestra reflexión. Que en sus inicios, los primeros cristianos no pueden definirse como una cultura en sí misma. A lo sumo, es un movimiento dentro de la cultura que utiliza las normas y tradiciones de la cultura en general para definirse a sí mismo. No se puede percibir en ninguna manera como el mundo bíblico en el que nosotros creamos imaginación e ideas, en referencia a una cultura contenida en sí misma, como han sugerido algunos estudios publicados. Más bien y justamente, los límites de la cultura que estamos considerando son los del mundo mediterráneo,
dentro del periodo grecorromano, donde el movimiento cristiano, el movimiento de Jesús de Nazaret, tuvo sus principios dentro del judaísmo. Para esto, el banquete grecorromano representa la tradición de la comida como un evento social, como lo describió un historiador antiguo de aquel tiempo, la comida en la que uno cena en lugar de simplemente comer. En otras palabras, cenar sugiere una cierta formalidad en términos de vestimenta, descripción de la mesa, disposición de la mesa, orden de la comida, los tipos de alimentos ofrecidos y el comportamiento esperado de la etiqueta en participar de esta ocasión. Para los antiguos, tales distinciones estaban presentes en un grado aún mayor que en nuestra sociedad. En su mundo, tanto el entretenimiento como la hospitalidad tenían una importancia social excepcional y se experimentaban principalmente en la ocasión del banquete. Entre una de las categorías de análisis para la tradición del banquete greco-romano en el primer siglo, y esto es muy extenso para tratar aquí en su totalidad, está el modelo idealizado. En los datos literarios, las descripciones y alusiones a banquetes o referencias a banquetes se entienden a que presupone un modelo idealizado que se compara con la cena que se lleva a cabo. En otras palabras, los participantes del banquete eh, idealizan el mundo como ellos lo entienden dentro de esa participación. Aun cuando de ahí salir afuera de este evento sería otra la realidad. Por ejemplo, la tradición del simposio representa una especie de banquete. En otras palabras, principalmente fundado por Platón de la cultura griega, representa a varios seres humanos tratando de realizar, de encontrar, en sus diálogos, llegar a la verdad, que es el banquete filosófico. Otro tipo de modelo idealizado que surge del estudio de los datos del cercano Oriente, y esto es en la Palestina, lo que nosotros reconocemos como las tierras bíblicas, es el banquete mesiánico, que puede denominarse el banquete eterno de la divinidad. Otra forma de ver la idealización del banquete es en términos del código social que representa. Los antropólogos culturales han dedicado su mayor atención en los últimos años o décadas quizás al estudio de la comida como un aspecto de la cultura. Se encuentra por ejemplo en varios análisis en los que las leyes dietéticas del Antiguo Testamento se entienden como un código social en el que expresan realidades sociales tal como se entienden dentro de la cultura judía. Así que se encuentra que las leyes dietéticas de los hebreos, por ejemplo, se correlaciona con varias otras leyes religiosas, en las que trazan límites entre judíos y sus vecinos o no judíos. Se pueden hacer observaciones, como define un erudito, con quien uno cena define la ubicación de uno en un conjunto más amplio de redes sociales. Debido al claro simbolismo que definía los límites de la comunión entre la mesa en el mundo antiguo, el banquete se convirtió en una característica importante
de varios grupos sociales identificables, o sea que había una infinidad de asociaciones en las que se reunían alrededor del triclinio, o sea, del banquete greco-romano, la tradición principal social en aquellos tiempos. Y de esta manera ellos llevaban a cabo sus reuniones. El código social del banquete representa una confirmación y ritualización de los límites que existían en el mundo social exterior más amplio, fuera de la reunión de este banquete. El banquete proporcionó, en otras palabras, un medio significativo para que el estatus de uno en la sociedad fuera reconocido y honrado formalmente. Los dos aspectos que portaban este simbolismo eran las costumbres de reclinarse y la costumbre de ordenar los lugares en la mesa del menor al mayor en importancia. Y naturalmente nosotros lo encontramos en la descripción del Evangelio, como en Lucas. Por esta razón, entonces, Jesús toma la oportunidad para enseñar estos principios. La estratificación social estaba profundamente arraigada en la sociedad antigua. La sociedad antigua obviamente tenía la estratificación de jerarquía en lo que los ciudadanos se encontraban en la parte superior y el resto de la población en la parte inferior. El sistema patrón y cliente fue una de las formas en que se manifestó. Inclusive en el texto bíblico aparecen estas relaciones al principio del movimiento cristiano. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo, Primera de Corintios. Y esto queda notablemente, digamos, específicamente establecido que en la tradición del banquete greco-romano, mujeres, niños y esclavos eran totalmente excluidos en esa orden de rangos de categoría. Y los únicos que podían reclinarse en el banquete antiguamente eran los varones. Eran todos, y tenemos otros textos en el Evangelio que nos representan esto. La ocasión de bodas era la única vez que la mujer se reclinaba alrededor de la mesa o del triclinio. Y eso aparte, en lugares apartes, en grupos de mujeres apartadas de los varones. En todas las descripciones de la comida en los evangelios, la postura de Jesús es reclinada, porque eso simboliza un evento especial, un evento único, y naturalmente Jesús está tratando de comunicar en su participación en esta tradición cultural del primer siglo lo que está tratando de comunicar. Sin embargo, siendo esta la única manera que observó, posiblemente en su mayoría, ya que la mesa era un triclinio, Jesús ejemplificó en la mesa los principios, sus valores de las enseñanzas que él proclamaba, de acuerdo a los evangelios. Esto es cierto incluso de las alimentaciones milagrosas, como cuando él alimentó 4,000, 5,000 personas. Él ordenó que se formaran en grupos y se reclinaran. De esta manera participaban en lo que él les estaba pronunciando sobre el reino de Dios. Las representaciones de las comidas de Jesús en los evangelios, entonces, funcionan como un testimonio de Jesús, que conscientemente eligió un estilo de vida que era positivo y presagio de su mensaje. Por lo tanto, sus actividades en las comidas dieron un significado especial a la historia de Jesús en la mesa,
que a través de las narraciones del Evangelio vienen a ser la mayoría de sus enseñanzas. Por ejemplo, Jesús ofreció comunión en la mesa a los marginados, recaudadores de impuestos y pecadores. Ustedes se darán cuenta, es una de las razones por las que los escribas y los fariseos lo criticaban. Y él mismo lo pronuncia en Mateo. Aún más, la comunión de la mesa de Jesús utilizó el simbolismo del banquete mesiánico, como se define en los evangelios, lo que es Lucas, lo que es Mateo, siendo este un genuino dicho de Jesús. Jesús y sus seguidores habrían celebrado una comunión de mesa regularmente, que habría incluido a judíos que se habían hecho a sí mismos como gentiles. En otras palabras, judíos y gentiles ya eran recibidos en la mesa, cosa que alarmaba a la comunidad cuando Jesús practicaba. Utilizando los símbolos del reino, especialmente como lo ejemplifica la ideología del banquete mesiánico, que simbolizaba el reino final anticipado. Las acciones de Jesús, en efecto, sirvieron para dar la bienvenida a estas personas de regreso a la comunidad de los redimidos en la venida del reino. Ya Jesús estaba practicando esto. Esta práctica de Jesús en la mesa por todas partes que iba enseñando y anunciando la cercanía del reino de Dios, estableció los principios y creencias para la comunidad de sus seguidores que después ellos imitaron por los siguientes siglos. En la mesa estaban representados los que antes no tenían voz. Alrededor de la mesa de comunión, en griego koinonia, los olvidados, los que eran invisibles socialmente porque se consideraban de una calidad semi-humana en la sociedad romana de jerarquías. Imaginémonos, por ejemplo, un triángulo, y esto es lo que Jesús en sus acciones y enseñanzas vino y promovió. Un triángulo, y quizás ponga esto en esta gráfica, representando la ideología romana. El triángulo de la izquierda, la cúspide, representa el lugar del emperador, y la base, a donde están los menos privilegiados en un orden jerárquico. El cristianismo, Jesús, el Cristo vino y pone el orden romano de cabeza. O invierte este orden poniendo abajo al rey, o sea, al Mesías, que les servía, y arriba a los menos privilegiados. O de otra manera, primero los menos privilegiados y al último el Mesías. El mayor en el reino era el más poderoso, o mejor dicho, el menor. El mayor en el reino era el que servía. Pero en el mundo romano el mayor era el más poderoso, el emperador, mientras que el mayor en el reino de Dios era el más pequeño y humilde. Vean ustedes, esta fue lo que Jesús enseñó alrededor de la mesa, nada menos en el contexto de esta celebración. Si ustedes recordarán los videos pasados, nosotros hablamos de que Pablo pronuncia o declara y proclama el Evangelio de la cruz, la predicación de Pablo, y lo pronuncia y dice en 1 Corintios capítulo 1 que Dios ha puesto de cabeza la sabiduría de este mundo. Y en cierta manera está conectado con la práctica y la enseñanza de Jesús a través de participar mientras que se le abrían las puertas de las casas y entraba a reclinarse y cenar con la familia. Pero detrás de él venían mucha gente y algunos de los escribas, fariseos, líderes religiosos
no estaban de acuerdo con el orden que Jesús seguía. Esta reconstrucción de lo que Jesús dice es totalmente en la erudición bíblica conectada muy intrínsecamente a la enseñanza de Jesús, porque explica cómo llegó a morir Jesús. Sus acciones, cada una de ellas, de sus acciones, desafiaron las ataduras legalistas de la comunidad judía, religiosa, y la estructura social jerárquica romana en general. De tal manera que los líderes judíos y las autoridades romanas exigieron su muerte. Marcos presenta a Jesús diciendo: algunos no probarán la muerte sin que vean venir al reino de Dios en poder, y enfatizando: no pasará esta generación sin que esto acontezca. Y eso está en el Evangelio de Marcos. Como está escrito, en Hechos, Lucas presenta la comunidad que se inicia en la nueva. Hechos, capítulo 2, versículos 44, versículos 46. Entonces, en esta porción, Lucas, en su segundo tomo de su Evangelio, nos describe la comunidad que se inicia en la nueva vida en comunión con el Espíritu Santo, en la que llega a compartir más que creencias y comuniones, creencias comunes y valores fundamentales, mientras una profunda consideración, a más de esto, por el bienestar espiritual de cada uno de los miembros y sobre todo el espiritual también físico de los demás, como comunidad de seguidores de Jesús. Todos habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verdaderamente se apoyaban unos a otros. Por esta razón, la comunidad formada en el día de Pentecostés, de acuerdo a Lucas capítulo 2, es un Israel arrepentido, porque todos los que vinieron a escuchar a los discípulos estaban celebrando la Pascua. En aquel día eran 50 días después de la Pascua vino el día del Pentecostés. Y para Lucas nos refleja a nosotros un Israel arrepentido a quien se le ha restaurado el reino de Dios. En vez de la confusión de Babel en Génesis 11, si ustedes recuerdan y ponen paralelamente Génesis 11 con el capítulo 2 de los Hechos en el día del Pentecostés. En Génesis 11, la mayoría de ellos empezaron a hablar diferentes idiomas y todo era confusión, por eso le llaman la torre de Babel. Babel es confusión. Pero en Hechos capítulo 2, en el derramamiento del Espíritu Santo, todos entendieron lo dicho en sus propias lenguas. Por lo tanto, el reino de Dios fue restaurado a aquellos judíos y gentiles que vinieron a recibirlo y a ser partícipes de él. El reino de Dios reflejó solidaridad y reciprocidad más que un sistema de clases. Por lo tanto, los creyentes tenían todas las cosas en común. Y esto de partir el pan en las casas, quisiera que lo viéramos en el próximo video. Los creyentes estaban juntos, estaban unidos, y ahí lo describe. Por lo tanto, después de esta breve reflexión, ¿qué nos queda a nosotros? ¿En qué nos queda reflexionar? ¿En dónde nos encontramos como familia de la fe en Cristo? En el modelo de la mesa que Jesús ejemplificó en su vida, incluyendo a todos.
y la iglesia que se inició en sus principios imitando ese ejemplo de Jesús. Oremos juntos. Eterno Dios, que nos entregaste todo en Cristo Jesús, que nos ejemplificó la vida que tú deseas de cada uno de nosotros, oh Dios. Nos unimos a la oración de Jesús de Nazaret el Cristo en sus últimos momentos de vida, alrededor de la mesa con sus discípulos. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Guárdanos del mal, guíanos en unidad y que todos estemos en el lugar donde Cristo está, pero viviendo con nuestros pies en la tierra, nuestros corazones, nuestras mentes en el cielo, en el Espíritu. Hace más de 2000 años de esto, oh Dios. Enséñanos, oh Dios Santo, a vivir en tu presencia. Sana nuestras relaciones, sana todas nuestras vidas, nuestros seres amados, nuestras amistades, no solamente físicamente, sino mental, emocional, espiritual. Guíanos, oh Dios, en tu verdad, porque Jesús nos los enseñó. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así sea, oh Dios, hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, oh Dios. Bendiciones a todos. La mejor semana aún. Que Dios nos ayude a realizarnos en Cristo y nos guíe en todas las obras preordenadas en Cristo Jesús que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Que así sea hoy y siempre y estaremos juntos de nuevo. Dios les bendiga.